Bueno, muy bien, buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la lectura de la resolución de otorgamiento de beneficio. Cuando estamos hablando respecto de la lectura, de cómo leer una resolución de otorgamiento del beneficio jubilatorio, ahí yo se los voy a poner en pantalla completa y lo vamos a ir hablando. Cuando hablamos sobre esto, lo que tenemos que tener en cuenta, tanto si fuese una jubilación de ANSES como una jubilación de IPS, es no solamente leer la parte resolutiva, sino también tener en cuenta todo lo que tiene que ver con los considerandos de esa resolución. Acá yo puse dos resoluciones distintas y vamos a ir hablando también de algunas cuestiones que tienen que ver con la resolución de ANSES. En primer lugar, las resoluciones, acá yo les compartí dos resoluciones de las tradicionales, de las de antes, o de aquellas que se van a ingresar en un formato papel. Hoy tenemos dos tipos de otorgamiento de beneficio, dos tipos de resoluciones para el otorgamiento del beneficio. La primera de ellas tiene que ver con este tipo, esta resolución, como ven acá, con un formato tradicional, en papel. Y la segunda tiene que ver con las resoluciones que salen de las jubilaciones digitales, de todo el otorgamiento de la certificación digital, que ya sea que se ingresó a través de la Dirección de Escuelas o de la proforma de IPS de los colegios privados. En cualquiera de los casos, ambas resoluciones van a tener un mismo esquema, ¿sí? Porque es el esquema que está en la ley. Es decir, determinar cuáles son las razones para la cual llegan a la conclusión de la resolución que nos emiten. En este caso, tenemos uno que dice reconocer a tal persona con tal documento el beneficio de pensión a partir de tal fecha. En este caso es desde el 12 de septiembre del 2018. Se declara legítimo a favor de esta persona, del esposo, ¿sí? Que había fallecido por la muerte de su esposa, pero al mismo tiempo, en particular, en el caso que estamos hablando, tenemos que hacer hincapié en que en este caso, como la persona no llegó a cobrarlo, ¿sí? No llegó a cobrar el beneficio, entonces el beneficio quedó a nombre de los hijos. Entonces se hizo en ese beneficio que le hubiera correspondido cobrar al padre, se le declara a favor de los herederos. En este caso, estos herederos no van a cobrar esa parte en la actualidad, sino que van a necesitar tener la declaratoria para poder hacerse efectivo de ese dinero, ¿sí? Y por otro lado, sí se le acuerda el beneficio de pensión a los dos hermanos para que puedan cobrar. Y también acá sucede lo mismo, se liquida en forma separada porque uno de ellos ya había cumplido la mayoría de edad, entonces tenía derecho a cobrar un porcentaje hasta una determinada fecha, pero el otro hermano, que sí era menor, iba a poder seguir percibiendo el beneficio siempre y cuando presentara los certificados de alumno regular. Entonces, en una parte se quedó como legítimo abono, digamos, o como un pago que únicamente lo van a poder cobrar a través de tener la declaratoria de herederos y de esa manera cobrarlo, y del otro pago, un proporcional se le pagó de retroactivo hasta el momento en que cumplió los 18 años, y el otro proporcional le quedó únicamente al otro hermano que estaba estudiando
y que tenía entre 18 y 25, que en IPS permite seguir cobrando la pensión. Y en este otro tenemos un beneficio de una jubilación ordinaria que, como venía siendo cobrada de la jubilación automática, va a tener, se va a otorgar a partir desde que se otorgó la jubilación automática, en este caso el 1 de septiembre del 2013, pero no quiere decir de que esto le va a generar un retroactivo por alguna diferencia. ¿A dónde vamos a ver si hay un retroactivo o no? Acá dice que va a cobrar el 75% de este cargo. Entonces, bueno, maestra de grado. Miro, ¿cuánto venía cobrando por hub? Bueno, por hub venía cobrando el 70%, bueno, entonces me va a generar un retroactivo. Ahora, si por hub no cobra, cobra lo mismo, venía cobrando el 75%, igual como sale acá en la resolución, entonces no va a tener una diferencia. Muchas veces miran la resolución y dice, no, pero me corresponde que me paguen desde el 1 de septiembre del 2015 porque ahí dice la resolución. Claro, la resolución va a salir con la fecha en la que se le dio el alta a pago. Pero la diferencia, si realmente venía cobrando el 75 y ahora le resuelven el 75, no va a tener una diferencia en el pago. ¿Por qué se remite igualmente a adecuaciones? Bueno, en algunos casos se remite a adecuaciones porque puede ser que necesiten codificar algún cargo o que necesiten verificar que efectivamente esté cobrando bien, pero no siempre el dejar a definitiva implica de que tengan una diferencia. Esa diferencia ustedes la van a poder calcular, miran un recibo de jubilado y ven cuánto es lo que estaba cobrando. Si estaba cobrando lo mismo que se le determina en la jubilación, entonces no va a tener una diferencia, a no ser que por algún retroactivo, por alguna situación en particular, se le pague algún tipo de diferencia en el caso concreto, pero si no, en principio no lo va a tener. ¿Qué pasa con las resoluciones nuevas? Las resoluciones nuevas salen por el sistema de SAP, ¿sí? Por ustedes con mi IPS, igualmente voy a armar una guía específica, pero van a ir a mi IPS. En mi IPS van a ver que ahí está la certificación de servicio, van a ver que está efectivamente la resolución, se van a tener que notificar en conformidad o en disconformidad, con percepción de haberes o sin percepción de haberes, y en todo caso armarán una revocatoria si está mal, pero lo van a ver directamente por sistema. Estas resoluciones en general le llegan al beneficiario. No le llegan al abogado, por más que tenga el número, la dirección, el domicilio legal establecido, por más que hayan pagado el bono, el IUS, el poder y demás, en general le llegan al beneficiario. Entonces, ¿qué les aconsejo? Uno, que estén todo el tiempo actualizando las planillas, al menos una vez a la semana, actualizar el seguimiento de los trámites que tenemos, y cuando ven que está en Secretaría de Actas, le avisan al jubilado, ¿sí? O al futuro jubilado, que le puede estar llegando una resolución, una notificación a su domicilio. Esta resolución que le llega al domicilio, que se las comunique, porque ustedes van a tener un plazo para poder manifestarse en disconformidad para presentar esa revocatoria. El plazo es lo que dice la ley de procedimiento, ¿sí? Pero especialmente, en particular también está escrito en el artículo 74 de la 9650 que se le da un plazo de 20 días para recurrir o para agraviarse de esa resolución que le acaban de notificar. Siempre los días son hábiles y muchas veces en distintos lugares me preguntan, ¿y qué pasa si se me pasaron los 20 días porque me fui de vacaciones, estuve y no la vi? Bueno, no pasa nada.
igualmente van a poder presentar la revocatoria. Lo que pasa que interpuesto le va a decir, la va a tomar de modo informal y puede que si haya alguna diferencia o algún tipo de retroactivo que le hubiese correspondido, pudiesen perderse porque no están dentro de ese plazo de los 20 días, pero el tratamiento se va a tomar igual. De hecho, en general se toma igual y no hay mayormente problema, pero es conveniente siempre estar atento de lo que se establece en la certificación, de los plazos, de cuando hay una notificación. Esto, digamos, en líneas generales, es muy importante para que ustedes, en el momento de que pase a Secretaría de Actas, efectivamente ya le avisen al cliente y que ese cliente esté lo más atento posible. Porque el expediente va a pasar a dos lugares. Uno, adecuaciones, para que le adecúen el haber, que no siempre quiere decir que le vayan a dar un gran retroactivo. A veces ese retroactivo tiene que ver con alguna pequeña diferencia que pudiera haber en algún tipo de pago que se le venía haciendo, o simplemente la adecuación desde el punto de vista de que quede codificado y ya lo pasan al archivo. Así que, dicho esto, estar atento a las notificaciones, tanto en formato digital, que serían desde mi IPS, como en formato físico o el tradicional que le va a llegar a su domicilio. Muy bien, con esto ahí terminamos todo lo que tiene que ver con la parte del IPS, y respecto del ANSES, la situación es bastante similar. En ANSES, ustedes van a hacer el seguimiento del expediente por ANSES hasta ver que esté otorgado favorablemente ese beneficio. Y una vez que está otorgado, pueden acercarse hasta el ANSES para que le dé el RUC, para que le dé la resolución del otorgamiento del beneficio, o lo pueden bajar muchas veces desde el mismo ANSES y ahí lo tienen. ¿Qué hago con esto? ¿Qué pasa una vez que obtengo el beneficio, la jubilación por ANSES? Si estamos hablando de una jubilación docente, voy a tener que traer esa resolución y con esa resolución voy a iniciar un trámite que antes se llamaba deberá y actualmente se llama segunda parte del pedido de CCT. Pero para el caso lo que hacemos es lo mismo. Le comunicamos a nuestro empleador, la dirección de escuelas, o en el caso de que sea privado, le mandamos un telegrama de renuncia, donde con la fecha que ya tenemos del otorgamiento del beneficio de ANSES, vamos a poner esa misma fecha para que no nos genere una incompatibilidad en ANSES, porque en ANSES, una vez que estamos jubilados como docente, no podemos seguir trabajando como docente, ni tampoco podemos tener otro empleo público. Por lo tanto, como no es posible tener una jubilación y un empleo público, y tampoco podemos tener una jubilación docente y continuar como docente, tenemos la obligación de cesar. Y a partir de ese momento, la dirección de escuelas va a hacer esta segunda parte, o en el caso de los colegios privados, le van a hacer también una segunda parte que va a ir desde cuando hicieron el cierre de cómputos hasta el cese definitivo. ¿Qué va a pasar después? Vamos a tener que pedir un desglose en el expediente de ANSES, retirar el expediente del IPS que llevamos para el beneficio y hacer un nuevo reconocimiento de servicio en IPS para que una vez que tengamos completo ese reconocimiento, completo, es decir, todo el periodo de tiempo con todos los sueldos hasta el momento del cese definitivo, lo volvemos a ingresar en ANSES con un turno de reajuste de docentes, investigadores, y ahí el ANSES sí va a hacer esa liquidación final, y con esa liquidación final que hace ANSES, sí va a empezar a tener los aumentos a través de los aumentos estos que se dan 2 veces por año, que aplicando el índice de movilidad para docentes, que es distinto al índice de movilidad general, pero que en definitiva se aplica 2 veces por año. Si ustedes no llevan esa actualización desde el cierre de cómputos al cese definitivo, van a cobrar igual.
pero le va a quedar desactualizado el haber, ese haber inicial a ese docente. Entonces, el trámite se termina cuando se hace todo esto que le estoy diciendo, este circuito de volver a ingresar y de volver a pedirlo. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Bueno, al día de hoy, estamos 2023, no menos de un año, desde que ingreso el pedido del cese definitivo en dirección de escuelas o en el colegio privado, tengo que hacer el desglose, vuelvo a hacer el repo, lo vuelvo a iniciar en ANSES. Ese plazo mínimamente lleva aproximadamente un año para poder obtener, sí, ya el beneficio definitivo en ANSES cuando se trata de cargos que están en actividad en la provincia de Buenos Aires. Bien, dicho esto, ahí sí terminamos con todo lo que tiene que ver con la lectura de la resolución de ANSES o de IPS o el otorgamiento del beneficio. Muchas gracias.